3 de febrero de 1945. Sobre los cielos oscurecidos de Berlín se desataba lo impensable. 1.400 bombarderos pesados estadounidenses, 900 cazas escolta y 15.000 aviadores habían sido reunidos. Su carga, 2.500 toneladas de explosivos con destino al corazón de la capital alemana. Era una orden secreta desde las más altas esferas del mando estadounidense, una que incluso algunos oficiales de la Fuerza Aérea apenas podían aceptar. No se trataba de bombardeo de precisión contra blancos militares. Iba a ser algo muy distinto. Lo que estaba por suceder, dicen, hizo que soltar la bomba atómica resultara un poco más fácil. A inicios de 1945 la Alemania nazi estaba atrapada. El Ejército Rojo avanzaba desde el este. Las fuerzas aliadas presionaban desde el oeste, y la otrora temida Luftwaffe apenas respiraba. Berlín, símbolo y centro nervioso del Reich, seguía en pie, aunque cada vez más golpeada. Sir Arthur Harris, jefe del mando de bombarderos de la RAF, lo había predicho años atrás. Los nazis creyeron ingenuamente que bombardearían a todos, y nadie los bombardearía a ellos. En Rotterdam, Londres, Varsovia, sembraron el viento y ahora van a cosechar el torbellino. Desde 1940, Berlín había sido blanco de ataques nocturnos de la RAF. Harris fue claro: nos costará entre 400 y 500 aviones, pero le costará a Alemania la guerra. La ciudad se había convertido en un centro desesperado y abarrotado. Según Donald Miller en Masters of the Air, Berlín albergaba ahora 3 millones de refugiados, parte de una de las mayores migraciones humanas de la historia. Al comenzar febrero de 1945, las Fuerzas Aéreas Estratégicas de EEUU buscaban un golpe decisivo. La historiadora Tammy Biddle describiría sus objetivos como una búsqueda casi desesperada por un uso decisivo del poder aéreo estratégico. Al frente de esa búsqueda estaba el teniente general Jimmy Doolittle, legendario por el ataque a Tokio en 1942. Ahora dirigía miles de bombarderos y cazas. Pero cuando llegó la orden para el ataque a Berlín, su reacción fue de furia. El blanco, la estación central de ferrocarril Friedrichstraße. Para Doolittle, atacar civiles violaba los principios estadounidenses de bombardeo de precisión contra objetivos militares o industriales. Se comunicó de inmediato con el general Karl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas en Europa. La conversación fue tensa. Spaatz argumentó que Berlín albergaba objetivos vitales: cuarteles de la Gestapo, Ministerio del Aire, patios ferroviarios, movimientos de la Tercera Panzer. Además, con los soviéticos a 200 kilómetros, un ataque masivo podría quebrar la resistencia alemana. Aunque en conflicto, Doolittle era ante todo un soldado. Volvió a la planificación y aprobó la mayor misión aérea estadounidense contra Berlín. El plan contaba con el respaldo total del alto mando. Eisenhower, que confiaba plenamente en Spaatz, había escrito: cada día de guerra agradecí tener a Tui Spaatz. Aunque Curtis LeMay ya había sido destinado al Pacífico, sus innovaciones seguían marcando cada misión. 3 claves: formaciones Combat Box de B-17 en capas superpuestas para maximizar el fuego defensivo, bombardeo sin desvíos pese al fuego antiaéreo, y solo el avión líder con el famoso visor Norden decidía el lanzamiento. El resto liberaba sus bombas siguiendo su señal. Así, para febrero del 45, estas eran las tácticas estándar del 8º Ejército Aéreo de Doolittle. El 3 de febrero el tamaño de la operación superaba cualquier intento previo. Más de 1.450 bombarderos, 1.000 B-17 Flying Fortress y 450 B-24 Liberator golpearían objetivos en Berlín. Su escolta, 950 cazas,
en su mayoría P-51 Mustang, capaces de más de 600 kilómetros por hora. En total, 15.000 aviadores de 42 grupos de bombardeo participaban. Doolittle había revolucionado el uso de escoltas. Los Mustang volaban por delante, interceptando cazas alemanes antes de que alcanzaran a los bombarderos. Teóricamente, la Luftwaffe aún podía alinear 1.600 cazas, Bf-109 y Fw-190. Pero la mayoría de los pilotos alemanes eran inexpertos, con menos de 100 horas de vuelo. El verdadero peligro seguía siendo la defensa aérea de Berlín, un sistema de 64 kilómetros de ancho, con baterías de 88 y 105 milímetros, muchas guiadas por radar, con alcance efectivo de 10.000 metros. A esto se sumaban reflectores, señuelos y sistemas de marcación de fuego. Antes del amanecer del 3 de febrero, bombarderos ligeros británicos Mosquito realizaron reconocimientos y vuelos meteorológicos trazando rutas entre las turbulencias. Al amanecer, el rugido de miles de motores llenó los cielos de East Anglia. Los equipos de tierra revisaban sistemas bajo un frío extremo. Los aviadores, enfundados en trajes calefactados, se preparaban para soportar temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius en vuelo. El teniente Robert Deslogiers, copiloto de un B-17G llamado Purticelli, recordaría: frío, niebla, humedad, siempre teníamos frío. Al conocer el objetivo, un compañero dijo: espero que hoy le demos a Hitler. A las 8 en punto, los primeros B-17 despegaron. El sargento técnico Fredet observaba: el enorme ejército aéreo despegaba. El número de bombarderos superaba la imaginación. Pero no todos llegarían. En el 388º grupo, un B-17 perdió control en la turbulencia, colisionando con otro. Varias tripulaciones murieron. Aún así, la misión continuaba, con 2 bombarderos menos y 15 hombres menos. Tardó más de 1 hora en formarse la gigantesca armada aérea que pronto oscurecería los cielos alemanes. Desde el amanecer, miles de motores rugían en las bases de East Anglia. Los aviones despegaban uno tras otro en un ritual preciso y ensayado. El día prometía condiciones perfectas para un bombardeo. Sailing and Visibility Unlimited, CAVU en el argot de los pilotos. Sin nubes, sin refugio, visibilidad total. Ideal para la navegación, pero una pesadilla para los bombarderos. Sin cobertura contra el fuego antiaéreo ni contra los cazas enemigos. La tensión en las cabinas era palpable. Cada tripulante sabía que estaban a punto de adentrarse en los cielos más peligrosos del Reich. A medida que las formaciones cruzaban el Mar del Norte y se adentraban en el espacio aéreo alemán, el peligro crecía. La visibilidad perfecta también beneficiaba a la defensa alemana. Los primeros cazas enemigos surgieron entre las nubes, Bf-109, Fw-190, los últimos vestigios de la Luftwaffe. Pero la verdadera amenaza era el denso cinturón de defensas antiaéreas que rodeaba Berlín, una muralla de fuego compuesta por cañones de 88 y 105 milímetros, guiados por radar, capaces de alcanzar los 10.000 metros de altitud. El teniente Deslogiers, copiloto del B-17 Purticelli, describió así el impacto de las primeras andanadas. Era como si alguien arrojara piedras contra un edificio metálico. A las 9:30 de la mañana, las primeras oleadas de bombarderos alcanzaban los puntos iniciales de bombardeo. Comenzaban las carreras finales. La Luftwaffe, aunque mermada, lanzó todo lo que le quedaba. Cazas de hélice y los temidos Me-262 a reacción, capaces de atravesar las formaciones con una velocidad imposible de seguir para las ametralladoras defensivas. Pero los P-51 Mustang, adelantados y vigilantes, interceptaban a muchos antes de que pudieran atacar.
Los cielos sobre Berlín se convirtieron en un caos de motores, disparos y maniobras frenéticas. En ese torbellino de acero y fuego, cada tripulante luchaba no solo por completar su misión, sino por regresar con vida. Desde el Grupo 34, un caza alemán atravesó audazmente las formaciones de B-17. El teniente Charles Alling fue testigo. Giró en su cola como un bailarín y explotó. Volamos a través de sus restos. El peligro era constante. El teniente Theodor Banta lo describía así: cada batería de flak corregía su tiro. El sudor empieza. ¿Llegaremos a bombas fuera antes de que nos alcancen? A las 10:00 por fin las primeras bombas comenzaron a caer sobre Berlín. El sargento técnico Fredet lo recordaba con fuerza. ¡Berlín! Ese nombre martillaba mi mente. Esta era la ciudad de Hitler. Hoy solo se oía el silbido de las bombas y las explosiones. La precisión del ataque fue sorprendente. Edificios gubernamentales, instalaciones militares y redes ferroviarias fueron golpeadas sin piedad. La tristemente célebre corte popular fue alcanzada en plena sesión. Roland Freisler, el temido juez del Reich, cayó bajo los escombros. Los distritos civiles no fueron ajenos. Calles enteras desaparecieron bajo el alud de explosivos. La defensa civil berlinesa, agotada tras años de bombardeos, apenas podía responder. El cielo se cubría de humo y llamas, y mientras las bombas seguían cayendo, en lo alto, el Bloody Hundred enfrentaba su propia tragedia. El B-17 de Robert Rosie Rosenthal era alcanzado. El impacto fue brutal. Un motor quedó destruido. El avión perdió parte de sus controles. 2 tripulantes murieron al instante. Pese al humo y el fuego en la cabina, Rosenthal y su copiloto decidieron continuar. Sabían que si fallaban en su misión, todo el patrón de bombardeo podía dispersarse, aumentando las víctimas civiles. Mantuvo el rumbo. Solo tras confirmar el lanzamiento de su carga, viraron. Con el avión gravemente dañado, apuntaron hacia las líneas soviéticas. A bordo, Rosenthal ordenó saltar. 10 de los 13 hombres lograron sobrevivir y serían capturados por los alemanes. Rosenthal, herido, descendió sobre Berlín, mientras la ciudad ardía bajo sus pies. Mientras la gigantesca formación de bombarderos comenzaba su retirada de los cielos de Berlín, el balance era claro. La ciudad ardía. Múltiples objetivos clave habían sido destruidos o severamente dañados. Pero el regreso no sería sencillo. Los cielos seguían siendo letales, y no todos lograrían volver a Inglaterra. El B-17 Stardust, que volaba en el borde de la formación, recibió 2 impactos directos de flak. Uno de ellos destrozó un conducto de combustible vital. Los pilotos lograron mantener el avión en vuelo, pero la desorientación y los daños en los instrumentos los obligaron a tomar una decisión desesperada: intentar un aterrizaje forzoso en territorio controlado por los soviéticos. El Stardust consiguió un aterrizaje de emergencia, contra las órdenes, en una zona dominada por el Ejército Rojo. Contra todo pronóstico, la tripulación sobrevivió intacta. Días después, tras arduas reparaciones y negociaciones, lograron regresar a Inglaterra. Fue uno de los escasos bombarderos que consiguió volver tras un aterrizaje forzoso. No todos tuvieron tanta suerte. El B-17 número 42-97960, que servía como nave de cámara para la escuadra líder, fue alcanzado por fuego antiaéreo durante la retirada. 2 motores fueron inutilizados. El avión comenzó a perder altitud rápidamente. Los intentos por estabilizarlo resultaron inútiles. La tripulación se vio obligada a lanzarse en paracaídas sobre territorio enemigo. El piloto y su tripulación lograron sobrevivir, pero fueron capturados por las fuerzas alemanas y pasarían el resto de la guerra como prisioneros. Otro B-17, The Challenger,
logró completar su bombardeo sobre Berlín, pero en la retirada fue interceptado por un Me-262 a reacción. Los proyectiles de 30 milímetros perforaron un motor. El incendio se propagó y la estructura del avión quedó comprometida. Sin posibilidad de regresar a Inglaterra, la tripulación realizó un amarraje de emergencia en el helado Mar del Norte. El impacto fue devastador. Varios tripulantes murieron en el agua. Solo 6 sobrevivieron gracias al heroísmo de sus compañeros que les dieron oportunidad de escapar. A medida que el día avanzaba, cada avión que cruzaba el Mar del Norte hacia Inglaterra contaba una historia de supervivencia. El B-17 Bluegrass Girl de la 486ª Escuadra se encontraba en su 35ª misión. Tras ella, toda la tripulación regresaría a casa. Lograron atravesar Berlín ilesos. La moral era alta. Sobre el mar, un tripulante disparó una pistola de bengalas para celebrar. Fue un error fatal. Una bengala se encendió dentro del avión. En segundos, el interior saturado de oxígeno se convirtió en un horno. El fuego se propagó sin control. Solo 2 de los 9 tripulantes lograron saltar antes de que el avión explotara y cayera en las frías aguas del Mar del Norte. Aquel fue el último trágico sacrificio de la misión. El impacto del ataque del 3 de febrero fue contundente. El corazón del Reich había sido golpeado con precisión quirúrgica. Las defensas aéreas alemanas habían quedado gravemente debilitadas. El éxito de la operación demostró que Estados Unidos podía proyectar un poder aéreo devastador hasta el núcleo del Reich. Sin embargo, también marcó un cambio. Las campañas de bombardeo evolucionarían hacia una escalada sin precedentes. Solo días después, entre el 13 y el 15 de febrero, Dresde sería arrasada. A diferencia del ataque sobre Berlín, el de Dresde provocaría un infierno de fuego, con decenas de miles de muertos civiles. Mientras tanto, en el Pacífico, la destrucción alcanzaría nuevos niveles. El 9 y 10 de marzo, 300 B-29 atacaron Tokio en un bombardeo a baja altura diseñado para incendiar una ciudad de madera. Volando a solo 1.500 a 2.700 metros, lanzaron toneladas de napalm y fósforo blanco. El resultado, cerca de 100.000 muertos, una de las noches más mortales de la historia. En comparación, la misión de Berlín del 3 de febrero se mantuvo dentro de la doctrina original: objetivos militares e infraestructura clave. Pero las llamas que consumieron Berlín ese día marcaron el inicio de una nueva era en la guerra aérea, en la que la destrucción total ya no era una posibilidad, sino una certeza. El 18 de marzo, Berlín soportó otro ataque masivo. Esta vez, la Luftwaffe organizó una defensa más sólida. 28 Me-262 y cazas convencionales embistieron las formaciones desde múltiples ángulos. Las pérdidas aliadas superaron las del 3 de febrero. Aún en su fase terminal, las defensas alemanas seguían siendo peligrosas. Sin embargo, el golpe del 3 de febrero había cumplido su propósito. Centros de mando, redes ferroviarias e instalaciones militares quedaron paralizadas. Por semanas, Berlín apenas pudo operar. Los altos mandos nazis se replegaron bajo tierra. Los ciudadanos, enfrentados a la brutal realidad, ninguna parte del Reich estaba a salvo. El corazón de Alemania ardía, y la guerra se acercaba a su fin. Las cifras de víctimas siguen siendo objeto de debate. Estimaciones aliadas hablan de hasta 25.000 muertos. Fuentes alemanas reportaron menos de 3.000. Lo cierto es que los distritos enteros quedaron en ruinas. Para la población el mensaje era claro: los aliados podían golpear donde quisieran, cuando quisieran. Estratégicamente, la operación del 3 de febrero demostró la efectividad de la nueva doctrina. Bombarderos en masa, escoltados por cazas de largo alcance, penetrando profundamente en el Reich.
validó la autonomía operativa de la octava Fuerza Aérea y anticipaba la importancia que tendría el poder aéreo en los conflictos del futuro. Un nuevo capítulo en la historia militar se estaba escribiendo. En 1947, esa transformación quedó sellada. Se creó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como rama independiente. El 3 de febrero había costado vidas y aviones, pero aceleró el derrumbe del Tercer Reich. 3 meses después, Berlín caería ante los soviéticos. La gigantesca misión de Doolittle, a pesar de sus dudas personales, fue decisiva. Había mostrado el alcance imparable del poder aéreo aliado. Desde aquel día, el corazón del nazismo había sido sacudido, y el mensaje para el mundo era inequívoco. La supremacía aérea ya no era una teoría, sino una realidad. La guerra estaba cambiando para siempre, y la historia también. Este fue el bombardeo de Berlín del 3 de febrero de 1945, una de las mayores operaciones aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Un ataque que no solo marcó un punto de inflexión en la caída del Tercer Reich, sino que también definió el papel del poder aéreo en el mundo moderno. Hoy, cuando recordamos aquellos días oscuros, es vital comprender el impacto de estos hombres, sus aviones y su sacrificio. Porque más allá de las bombas y los números, fueron seres humanos los que surcaron los cielos enemigos, enfrentaron el fuego y cambiaron el curso de la historia. Su legado sigue resonando cada vez que un avión levanta el vuelo.